días, bienvenidos una vez más a este programa de Luces en tiempo de crisis. Y se nota que estamos en crisis, ahora tenemos que comunicarnos de otra manera con el Padre, pero bueno, bien, estamos aquí, gracias a Dios, y hemos venido hablando acerca de los grandes protagonistas de la historia para poder entender un poco lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor. Y decía el Padre que uno de los grandes protagonistas es el hombre. Y por eso hemos hablado acerca del hombre, de su capacidad para el bien, para el mal, para la libertad. Y bueno, la pregunta que a uno se le ocurre hacerle ahora al Padre para que nos responda y nos ilumine un poco es la siguiente. Mire, Padre, nosotros vemos a nuestro alrededor que hay ciertos hechos históricos que se van dando de un modo extraño. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, por ejemplo, con el tema de la vida y del aborto. Se da como una especie de organización mundial que promueve este tipo de obras malignas y se da en todos los órdenes a la misma vez con una eficacia muy grande y uno realmente queda con la duda. El hombre tiene tanta capacidad para el bien, para el mal. ¿Cómo puede ser que ocurran estas cosas de un modo tan ordenado y tan organizado? Perfectamente. Bueno, con esto damos un paso más. Habíamos visto vez pasada cómo el hombre se proyecta en la sociedad y es lo que llamamos la cultura o la historia, en lo que se despliega a través del Sí, tiempo. Habíamos visto que el hombre es libre y capaz para cosas muy buenas, pero no solo. Con la ayuda de Dios, el hombre puede lograr cosas extraordinarias. La santidad, podemos decir, el orden individual. Y en la sociedad, sí, logros realmente que superan los grandes logros del paganismo. Hay un contraste enorme entre lo que ha logrado la sociedad cristiana, cristianizada, por ejemplo en el medioevo, o podemos decir en otros países, en distintos momentos, que jamás logró el paganismo. Porque decíamos que el hombre, sin la ayuda de Dios, tiene un techo. No puede hacer nada bueno, no, puede construir casas, puede hacer una buena escultura, pintar, ser un hombre justo, valeroso, valiente, dar la vida por la patria, puede hacer muchas cosas buenas, pero no todas. Sin la ayuda de Dios, el hombre está como convaleciente de una enfermedad. Puede lograr algunas cosas, no es que no pueda hacer nada. sí, Pero bueno, en la historia queda muy visible y muy patente lo que ha sido capaz el hombre con la ayuda de Dios. Y vamos a poner un ejemplo, digo, es el medioevo. Lo más visible es en el orden artístico. Si uno ve el arte, la escultura, la arquitectura medieval es una maravilla. Cuando uno ve los logros en el orden político, social, legislativo, de cómo fue corrigiendo el derecho romano, mejorándolo, humanizándolo, revalorizando la mujer, la familia, el sentido de la justicia, bueno, hasta la guerra, que era muy fuera de los códigos morales, se evangelizó, se cristianizó en la caballería, por ejemplo. Bueno, quedan restos visibles del medioevo, sobre todo en las grandes obras de arquitectura. El arte refleja el espíritu de una época. Bueno, Europa estaba unida, habían dos grandes autoridades en Europa, esto lo dicen aún los historiadores serios, aún no cristianos, las grandes autoridades era el emperador, que estaba por encima incluso sí, de los reinos, pero había un vínculo más allá de las culturas, la historia, las lenguas de los distintos países europeos, reinos, que no era la configuración actual. Y es lo que se llamó la cristiandad. Y había una autoridad indiscutible, que era el Papa, una autoridad moral, espiritual. Cuando había un conflicto se recurría al Papa y su autoridad era indiscutible. O sea, más allá de las diferencias que existían de los lugares, de las naciones, de los reinos,
había un vínculo que era la fe, había un vínculo que era la Iglesia, había un vínculo que era el Papa. Bueno, este logro, que duró poco tiempo, cuando digo poco tiempo, digo un siglo y medio, fue progresivo y después vino una decadencia. Esto no lo logró jamás el paganismo, no tenía fuerzas, pero el cristianismo sí, porque yo decía que la historia y la cultura son una proyección del hombre. En lo que es capaz de lo bueno, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a la otra parte, el hombre es capaz de lo malo, y cuando el hombre cae, decae por esos 7 caminos que se llaman los vicios o inclinaciones capitales. Se crea una cultura de la envidia, de la ira, de la lujuria, de la avaricia y sobre todo de la soberbia. Son las inclinaciones o vicios capitales. O sea, estos pecados del hombre se hacen cultura y se crean fenómenos históricos. Bueno, pero así como detectamos en el medioevo que el hombre logró cosas superiores a sus fuerzas, y es por la ayuda de Dios, sin mí nada podéis hacer, aún en el orden artístico, no solamente en el orden moral y espiritual, y hay que ver los grandes santos, las grandes órdenes religiosas, reyes santos, una cosa que a nosotros hoy nos resulta impensable. Bueno, también hemos visto en el camino del mal, voy a poner algunos ejemplos para que se entienda un poquito mejor. No solamente en el camino del mal, el hombre ha proyectado sus vicios, sus defectos. Bueno, primero se entorpeció la inteligencia, este es un tema filosófico, este es un tema un poco más para especialistas, al decaer un poco la capacidad del hombre para percibir la realidad. Bueno, se llamó el nominalismo, es una crisis cultural filosófica, pero llevaba en el fondo un problema moral. Es el amor de sí, que yo decía que es el origen de todos los demás males, de todos los demás pecados y vicios capitales. Pero bueno, vino la gran crisis luterana y después vino la gran crisis de lo que se llama la Ilustración, cuyo fenómeno más visible histórico es la Revolución Francesa. Pero me detengo aquí para que observen una cosa. Aún historiadores no católicos, y lo desarrolla muy bien Belloc, un gran historiador convertido del siglo XX, dice esto: estudiando con honestidad la historia uno percibe 2 fenómenos raros que no se explican humanamente. Así como no explicábamos humanamente esos grandes logros de que muchos reinos, muchos países tuvieran un vínculo y se sintieran uno, que era la cristiandad, así también hay 2 características que se dan en el orden del mal. Una cierta universalidad, que es un poco lo que me decía al principio. Uno dice, estos fenómenos, hoy se ve, por ejemplo, en todo el mundo, los mismos argumentos, los mismos eslogans falsos, ¿no? Son sofismas, tienen apariencia de verdad. Los mismos proyectos, los mismos intentos en distintos países, en distintas ideologías donde se une, por así decir, lo que se llama el liberalismo, la ilustración, con las corrientes opuestas entre sí, en ciertos órdenes, como es la ideología marxista, por ejemplo, pero tienen puntos en común. Y uno ve que están en todos lados, en todos los países del mundo. ¿En qué momento se hizo tan universal este mal? Y no solamente eso, sino una cierta perversidad, de la cual no es capaz el hombre. Por ejemplo, el odio que se detecta en la Revolución Francesa a todo lo sagrado, el odio a lo sagrado, que va más allá de un conflicto humano. Uno puede pelearse individualmente con otra persona, bueno, pero bueno, sabe que tiene cierto límite esa ira, esa capacidad de contradecir o hasta aniquilar al otro, matarlo. O en las guerras. En la guerra el hombre se enloquece, se apasiona y por ahí no tiene límite. Pero el odio a lo sagrado, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Por ejemplo, de querer destruir todos los signos sagrados de las iglesias.
las imágenes de los santos. ¿Qué mal le hacía una imagen? Además que era una belleza artística. Imágenes en los frontispicios de las iglesias, imágenes talladas en piedra, que era una belleza cultural, un capital. Bueno, en la época de la Revolución Francesa, aniquilaron eso. Un grupo grande, una zona de Francia, por ejemplo, se levantó, campesinos, muy sencillos, en defensa de la fe. Déjennos ir a misa, déjennos nuestros sacerdotes. Bueno, la orden de los revolucionarios más radicalizados de París, que tenía el poder militar, dieron orden de aniquilar provincias enteras. Es el primer genocidio de la historia de la humanidad. La orden dada en París es que no quede nada. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Maten hasta, no solamente los combatientes, maten a las mujeres, maten a los niños, maten a los ancianos. Es más, quemen sus casas, aniquilen todo. Repito, es el primer genocidio histórico de la humanidad, de la cual por supuesto no se habla hoy. Y forma parte este silencio, de esta especie de complot que uno dice, ¿quién lo organiza este complot? Por ese odio a lo sagrado, ese odio a lo cristiano, no se explica humanamente. Hay un plus acá, raro. Sí. Sí. Una de las cosas que me llama la atención poderosamente es que, por lo general, cuando uno tiene una causa buena, uno se une naturalmente con otras personas. Sí. ¿Cómo puede ser que tanta gente que tiene ideas perversas o malas, unos marxistas, otros liberales, y por ahí con concepciones tan diferentes, puedan unirse y hacer una cosa tan universal y con tanta unidad, entre comillas, Sí. para poder llegar a ciertos objetivos comunes? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, acá has dado justo en el clavo en el tema. Los seres humanos, ¿cómo nos cuesta unirnos en una causa común? Para una causa buena no se explica si una ayudita o super ayuda de Dios. Y uno dice, en las causas malas, la gente que es mala, que se busca a sí mismo, que es soberbia, que es avara, que es envidiosa, ¿cómo pueden unirse? Fíjense, una banda de ladrones, una banda de narcotraficantes, se unen en algunas cosas, pero discrepan en la mayoría. Ahora, ¿cómo se han unido elementos, ideologías, corrientes, pensamientos tan opuestos entre sí? Opuestos entre sí, sin embargo se han unido. Y yo decía que hay dos cosas notables. Una, esta unidad que se ha dado de grupos distintos y cierto orden, cierta inteligencia, cierta planificación. Y por otro lado la maldad, la malicia. Yo decía recién la malicia que se descubre, por ejemplo, de una manera muy gráfica en la Revolución Francesa. Hay ese odio a lo sagrado, a lo religioso, a Dios. Se vio también, por ejemplo, en la Guerra Española. Por ejemplo, desenterrar cadáveres de las iglesias, desenterrar cadáveres de obispos de las iglesias y profanarlos, profanar cálices, matar sacerdotes que no eran combatientes. Odio a lo sagrado. Claro. Hay veces que se hace muy patente ese odio y uno dice, este odio no es humano, hay un plus acá. En la Revolución Marxista lo mismo, no solamente en esa española que tenía mucho de liberal y marxista, sino que también en la Revolución Comunista, en los países soviéticos. Cuando uno ve el odio y la persecución a los cristianos, los martirios, de los cuales Occidente miró para otro lado, porque no olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial es uno de los elementos para poder probar esto que estoy diciendo. En la Segunda Guerra Mundial, fíjense qué curioso, los liberales, por así decir, y abarcarlo con una palabra, anglosajones, se unen, van a ser aliados de sus enemigos, los soviéticos. En la Segunda Guerra Mundial fueron aliados. Y después de terminada la Segunda Guerra Mundial se repartieron el botín. Tenían muchos puntos en común. Por algo fueron aliados. Bueno, entonces, resumiendo, se detecta, un buen historiador o un buen observador detecta
dos fenómenos que no se explican por la simple malicia y maldad del hombre, o capacidad del hombre para el mal. Una, esa capacidad de unirse a un elementos, corrientes, pensamientos, ideas tan opuestos, pero tienen por ahí puntos en común negativos. Se unen ese punto en común. Como una banda de narcotraficantes se unen en los intereses económicos que son bastante abundantes en estas empresas de narcotraficantes. Tienen puntos en común. Bueno, primero eso. Y uno dice, ¿quién pone orden? ¿Hay alguien tan inteligente que ha sido capaz de poner un orden mundial tan grande para conspirar contra todo lo que sea religioso? Y hoy diría, en el ejemplo que pusiste al principio, contra el orden natural. En este contexto que estamos viviendo es la vida. Juan Pablo habló en una encíclica y en varios de sus discursos de una especie de complot contra la vida. Cultura de la muerte, que se da de mil maneras en todo el mundo. Y uno dice dos cosas entonces. Esa organización, esa inteligencia organizadora, esa coordinación tan amplia, tan universal para el mal, ¿hay un ser humano, hay una organización que la haga? Bueno, algunos dicen sí, son los judíos que en los protocolos del sabio de Sión hace siglo y medio organizaron esto y lo van llevando a cabo a través del tiempo. Esto excede lo que ellos puedan planificar. Uno sabe lo que cuesta entre los hombres ponerse de acuerdo. Otros dicen es el proyecto de la masonería, que nace 1717, y lo van llevando a cabo a través del tiempo, van dando pasos, dan un paso adelante, otro paso atrás, logran aquí, logran allá, pero esto es demasiado grande, demasiado organizado, demasiado inteligente, hay una inteligencia demasiado grande para que un ser humano o una organización humana pueda hacerla. Hoy estamos viendo este complot, bueno, este conflicto, esta guerra de los sexos, el feminismo, la aniquilación de la naturaleza humana, de varón y mujer, y por otro lado la cultura de la muerte, el aborto, etcétera, universales. Y uno dice, ¿quién organiza esto? No, algunos dicen, las grandes potencias mundiales porque quieren limitar la población, por intereses económicos, el Club de París, el Club de Roma, las grandes organizaciones económicas que manejan el mundo, el Banco Mundial. Hay algo más allá de todo esto, en organización y en malicia. Y ahora no solo se atenta contra Dios, sino que se atenta contra su obra, que somos nosotros. Se está aniquilando el ser humano, la familia, la sociedad y el individuo. Organización, inteligencia. Donde hay orden, hay una inteligencia. Esto es obvio, ¿no? Claro, claro, podríamos decir que así como está el cuerpo místico de la Iglesia, que tiene una unidad común y tiene una cabeza en común que es Cristo, y tiene una comunidad en el bien, que es lo que llamamos la comunidad de los santos, así también hay una especie de remedio o imitación en el mal de esto. Exactamente. Si hay un orden, bueno o malo, hay un ordenador. Y ya decía Aristóteles, sapientis es ordinare. Es propio del sabio ordenar, para el bien o para el mal. Y este plus de, no solamente de orden, sino de malicia, que yo decía, de odio al orden natural y a las cosas de Dios, y a la persona de Dios, al fastidio de Dios, no puede explicarse humanamente. Esto nos plantea entonces de dónde viene esta inteligencia, quién es, cómo obra, qué puede hacer, y cómo y por qué se explica ese odio que supera al humano. Pero bueno, esto es tema suficiente para otra charla, para no cansarlos hoy, y que va a ser otro de los protagonistas que expliquen verdaderamente la historia. Muy bien. Bueno, padre, muchísimas gracias por esta comunicación. Quedamos entonces ya pendientes para el miércoles que viene para seguir tratando y
tratar de dilucidar quién es el que encabeza esta organización para el mal, que le da esta universalidad y esta perversidad, este odio, eh, que bueno, que va a iluminar tanto de los aspectos de la vida contemporánea que tenemos ahora. Bueno, muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros una vez más. Bueno, queridos amigos, Luces en tiempos de crisis, una vez más, le agradecemos al Padre Ramiro su participación y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, nos veremos en este programa. Que Dios los bendiga.